Esto es Lilith en CDN. Hey, 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 buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. Sabe que también somos la fórmula antinovelas. Tenemos un contenido chulísimo, le cuento brevemente lo que tenemos hoy y de una vez pasamos al primer plato fuerte del día, porque todos son fuertes hoy, esta noche. Primero recibimos a Ricardo Pérez Fernández, no me lo enseñen todavía, economista y politólogo, ay caramba, que nos viene a hablar de las perspectivas políticas para el 2020. Muchísimos temas que hablar con Ricardo, que es un experto. También recibimos a Héctor Manuel Valdés, cineasta, que viene a hablarnos de la campaña Danos una mano, que seguro usted recientemente vio en el aire con figuras muy interesantes, Nashla, Ligia, bueno, cantidad de gente ahí muy chula que está pidiendo que demos una mano en contra del matrimonio infantil, y esto es auspiciado por la Fundación Save the Children. Chulísima iniciativa, pero también Héctor Manuel nos va a hablar un poquito de toda su trayectoria, porque se ha dado bueno el muchacho. Y al final recibimos chulísimo a Juan Frías, lo hemos llamado el Tecnotrónico, que nos viene a dar, atiende bien, todos los detalles del apagón de ayer. Señores, y la importancia de las redes sociales. La gente se puso loca ayer. Así es que Juan nos dirá. Pero ya entrando en esta entrada especial, bienvenido, Ricardo Pérez Fernández. Gracias por encanta. La invitación. Y yo le decía a Ricardo que él es el doble de Andy García, porque ustedes se parecen en cantidad. Tú puedes hacer un doble ahí en Hollywood. Ahora que ya Andy, palabras mayores. Sí, ya Andy está medio viejito para ti, Ricardo. Ya, tú estás Andy en esteroides. Se le agradece, se le agradece. No lo creo cierto, pero se le agradece. Qué bueno recibirte, de verdad, gracias, Ricardo, gracias por porque yo sé que en estos temas políticos tú te has dado de verdad muy acucioso, muy investigativo también, y tus criterios que conocemos a través del hermano Canal 11 con Roberto Cavada, siempre me han gustado mucho tus posiciones. Y ahora queremos que tú, para la audiencia de Lili en CDN, para CDN también, claro, nos ilumines con tu luz. Cuéntanos de la perspectiva para el 2020. Vemos un escenario bien interesante. Recientemente se dijo que la doctora Cedeño también se iba a lanzar al ruedo ahí, y tenemos obviamente esta ambivalencia, si se quiere el término, en el PLD, donde uno no sabe si va a ir Danilo o uno de sus delfines, como se dice, o si va Leonel Fernández de nuevo. Y el tema de la Constitución también es otro tanto en la sopa. Cuéntanos un poquito. Mira, yo te diría que el escenario electoral de cara a 2020 puede ser o muy simple o muy complicado, dependiendo de un solo factor. Podría ser muy simple en el escenario donde se respeten las leyes y la Constitución, todo permanezca como está y que el proceso transcurra de manera natural. Te digo que sería simple porque las encuestas marcan de manera muy clara las simpatías que tiene el PLD todavía en la sociedad dominicana, las simpatías que agrupa el PRM y los demás partidos de oposición. Ahí en ese escenario yo pienso que no habría muchas sorpresas. Y dentro del PLD, la figura del presidente Leonel Fernández en este momento, viendo todos los números, resulta imbatible. Escenario simple. Ahora el escenario complejo. El escenario complejo se daría en el caso que el presidente Danilo Medina se convenza de que le conviene modificar la Constitución nueva vez para presentarse a un tercer periodo presidencial consecutivo, porque eso marcaría la división formal del PLD y ya eso reconfigura por completo el escenario electoral de cara a 2020. De hecho, eso garantizaría que haya una segunda vuelta. Eso te iba a preguntar, es un hecho. O sea, en el caso hipotético, porque no sabemos nada se ha anunciado aún formalmente, en el caso hipotético de que el presidente Danilo Medina intentara hacer un cambio en la Constitución con miras a mantenerse en un periodo adicional, ¿es un hecho que habría realmente una fractura en el PLD? Yo pienso que sí, por el discurso que ha articulado el expresidente Leonel Fernández, de que toda la activación que ha habido con relación al tema y el estar en la calle haciendo campaña se debe en primer lugar en una defensa a lo que establece la Constitución y en segundo lugar a su interés por volver a ser presidente. Entonces yo entiendo que en un escenario donde se presente de nuevo la posibilidad de modificar la Constitución con el único propósito de que el presidente de turno pueda continuar, entiendo que a él no le quedaría otra alternativa que tener entonces que emprender una lucha contra eso, que naturalmente no puede ser dentro del PLD. Ya en ese momento los dos no cabrían en el PLD. Y entonces eso es lo que los que les duele el partido y los que son militantes y fundadores de ese partido están tratando de evitar, de que el escenario permanezca en paz precisamente para que no se llegue a ese escenario. Claro, divide y vencerás, decía Maquiavelo, y probablemente sea una carta de beneficio, de alguna manera de ventaja para el PRM como partido formal de oposición, el más importante. Reconfiguraría por completo el escenario electoral. Podría pasar una de dos cosas. Si se fragmenta el PLD, la oposición
a partir de la conformación que exhibe actualmente podría fortalecerse. Pero también, que yo pienso que es lo más probable, lo que podría suceder es que la oposición de hoy en día se debilite y que parte de ese voto que hoy en día rechaza al PLD pase a Leonel Fernández si éste decide salir del PLD y articular una campaña fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso digo, por eso es un escenario de completa incertidumbre. Tú sabes que en la política, y siempre que hablo con políticos me señalan, yo no soy conocedora de política, tú lo sabes, o sea, pero siempre me señalan eso, que hace falta mucho tiempo para saber, o sea, que en la política puede cambiar las cosas en un día. Sin embargo, vamos viendo claramente, óyeme, los dominicanos no somos tontos, Ricardo, y tú lo sabes. O sea, tú te sientas con un chofer de carro público y te hace un análisis político prácticamente similar al tuyo. O sea, de verdad la gente sabe, que no perdamos de vista que la gente sabe y entiende. Entonces vemos, obviamente, un partido PLD muy fortalecido, con muchas instancias de poder en diferentes cámaras que son importantes. También un partido que es organizado y que ha construido cierta institucionalidad en muchísimos aspectos que antes los dominicanos no conocíamos. Es también cierto. Tenemos la nube enorme de la corrupción que ningún dominicano tolera y que se siente. Eso de que llegamos en chancleta y lo vemos en jipeta, se habla y se siente, y eso de comesolos también. Entonces vemos que hay simpatías al 50% y antipatías al 50%, dirías tú. Con relación al PLD, ¿no? En realidad las encuestas muestran que la simpatía en la sociedad dominicana por el PLD sobrepasa el 50%. Llegaríamos al 60, Ahora, 70. ¿A qué porcentaje tú dices? Al 60 no, pero anda cerca, anda entre un 54 o 56%, dependiendo de la encuesta que se vea. Y bueno, uno se pregunta por qué es esto. Bueno, la razón o la explicación lógica sería que los puntos luminosos de los gobiernos del PLD parece que son mucho mayores que los puntos oscuros, dentro de los cuales está, por ejemplo, el tema de la delincuencia últimamente, de la criminalidad, el tema de la corrupción, el tema de la falta de institucionalidad, pero también yo creo que es justo reconocer una cosa: ningún presidente ni ningún partido resuelve ningún problema, porque la democracia no funciona así. Lo más que usted puede hacer siempre es mejorar las cosas. La democracia siempre es una obra inconclusa. Entonces, creo que, tal vez sin articularlo de la manera en que yo lo articulo, pero la gente lo termina razonando de esa manera, todo luce indicar que lo bueno del PLD sobrepasa lo que ha sido malo del PLD. Y por eso conservan simpatías mayoritarias entre la sociedad. Parece también que en la oposición no ha habido propuestas o líderes lo suficientemente fuertes, carismáticos, convincentes, como para poder desplazar esas simpatías del electorado hacia su parcela y apartándolas del PLD. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta, pero aparentemente la obra de gobierno del PLD ha sido más positiva que negativa. Eso es lo único que para mí explica ese nivel de simpatía que todavía exhibe el partido. No, y se ve realmente un equipo organizado, estructurado y con conocimientos, vamos a decir, a nivel universitario. Tú sabes que la cúpula del PLD salió y se parió en la UAS. O sea, hay gente que ha estudiado y que se ha preparado para manejar la cosa pública. Sin embargo, aún así, el tema de la corrupción es muy traumático. Y en estos momentos, en estos últimos periodos de gobierno del PLD, se ha sentido fuertemente también y ha salido realmente voz populi, o sea, ha sido muy comentado, tanto como en cualquier otro gobierno. En todos los gobiernos se critica la corrupción. Es inherente a cualquier gobierno aparentemente. No, pero, es inherente a la condición humana. Es así. Eso es lo penoso, Así, pero es una realidad. Pero sí vemos realmente oportunidades de mejoras significativas cuando hay cambios en las cúspides del liderazgo, porque cambian también las olas de los seguidores, cambian también, hay nuevos puestos políticos, se cambia un poco, se mueve un poco el ajedrez político, no está todo el tiempo de un solo lado, que da cierto equilibrio, Ricardo. Sí, y claro, el balance y los pesos y contrapesos en la democracia son fundamentales para su buen funcionamiento. Ahora también yo te diría lo siguiente: lo más importante para combatir no solamente el mal de la corrupción, sino cualquier mal que la sociedad determine que es fundamental atacar, es una sociedad políticamente activa y exigente. Porque lo que pasa es, y pasa mucho aquí en República Dominicana, que los temas se asumen por moda y después eso muere y la cosa vuelve a la normalidad. O también la gente, sin tener la información a mano, sin haber hecho un trabajo de depuración y de estudio para entender bien lo que sucede con una situación, termina reprochando, condenando, señalando cosas que después no son tal, y esa lucha entonces pierde credibilidad. En una sociedad como la de nosotros, lo que ha faltado es una sociedad que active más políticamente, que sea más vigilante de cara a los políticos y a los procesos políticos, y que esté más comprometida
con ejercer su derecho al voto, en el sentido de ser más crítico con su ejercicio del derecho al voto, al momento de que los políticos le piden su aquiescencia de si pueden seguir o si tienen que cambiar. Sí. Y eso sucede una vez cada 4 años. Ese es el modelo de la democracia representativa. Y la democracia representativa no funciona bien ni da frutos con una sociedad inactiva y apática hacia la política. Claro. Indiferente hacia la política. Tenemos que involucrarnos y tenemos que estar pendientes y estar participando de todo el proceso para que se tomen en cuenta nuestras opiniones en ellos. Tú sabes que, vamos a decir, temas críticos de la actual administración del PLD son el tema, por ejemplo, de la distribución del, vamos a decir, el crecimiento económico. Sí. Hemos visto un crecimiento, unos números del Banco Central muy interesantes, sobre todo la clase media es muy lacerada hace muchos años en términos de que tiene que pagar muchos impuestos y no recibe, no puede usufructuar los beneficios del servicio público porque no tienen la calidad que la clase media requiere y que somos, yo me incluyo en esa clase media, que somos realmente lo que estamos estudiando, la bujía del país a nivel intelectual. Por eso hay, tú sabes, cerebros que emigran a otras culturas, a otros países, buscando mejores oportunidades. Eso es uno, o sea, que el crecimiento no se ha distribuido equitativamente y justamente. Y la otra es el sistema judicial, Ricardo, que, bueno, en estos días tú mejor que nadie lo sabes, tú te has de alguna manera manifestado con tu propio criterio sobre el tema, pero vemos un sistema judicial muy débil en estos momentos. ¿Qué dirías tú sobre esto? Mira, sobre los dos primeros puntos, yo te diría que a partir del año 2020 simbolizan, representan dos de los retos fundamentales que va a tener quien gobierne el país. Número uno, el tema de la desigualdad, que no es solamente una realidad en República Dominicana, es la amenaza más significativa a la democracia en todo el mundo. En las últimas décadas, los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Y la clase media se ha hecho más pobre. Claro, la brecha que señores, separa, que la clase media no me la mencionan, Ricardo. Así es. Ponle el ojo a la clase media, y ahí de voy verdad. a eso. La brecha que separa a unos de otros ha ido creciendo en el tiempo y eso no es sostenible. Eso es un reto que tienen todos los gobiernos en Occidente prácticamente y va a ser un desafío poder generar y crear políticas públicas que puedan equilibrar eso. El tema de la clase media es ligeramente distinto, por lo menos en el caso dominicano. Desde el 1996 al año corriente, digamos 2018, la clase media en el país se ha duplicado. Pero ¿qué ha pasado? Que la clase media carga desproporcionalmente en términos de contribuciones al fisco del pago de impuestos o en beneficio de las arcas del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos pendientes desde hace tiempo de una reforma fiscal seria, una reforma fiscal que entre sus propósitos tenga el livianarle la carga a la clase media y que los sectores más pudientes carguen con un poquito más de responsabilidad en lo que tiene que ver con esas contribuciones. Yo te voy a dar un dato. En economía se conoce como gasto tributario, lo que el gobierno deja de percibir a través de la recaudación fiscal por decidir otorgarlo en incentivos, en exenciones, etcétera. El gasto tributario de la República Dominicana ronda más o menos los 260.000 millones de pesos. Eso es dinero que podría ingresar a las arcas del Estado dominicano es astronómica, y no ingresa porque se lo damos de exención. Por ejemplo, porque un sector está exento del impuesto sobre la renta, porque otro está exento del ITEVIS, porque otro no paga tal cosa. Los combustibles, claro, en su momento. Esto es lo que tenemos que ver, cómo el Estado tiene que ver esto y determinar cuál va a ser la manera en que vamos a redistribuir esa carga para que la clase media pueda tener un respiro y que tengamos un sistema fiscal progresivo. ¿Progresivo qué quiere decir? Que los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos. Esos son retos fundamentales de la próxima administración presidencial que se inaugure en el año 2020. Tú sabes que cuando hablamos de esos retos económicos que son tan importantes, vemos unas pymes que tienen que pagar un anticipo que los ha estrangulado. Que se sepa que el anticipo, yo creo que de todas las medidas económicas, tú eres economista y me dirás, ha sido la medida que ha afectado más dramáticamente el crecimiento de las pymes. Ya fue eliminado. ¿Cuál ha sido el impacto luego de que se eliminó ese anticipo? Muy positivo. Ese régimen PST, que es a lo que tú te refieres, que le da una exención del anticipo de empresas que facturan creo que hasta 8 millones de pesos, es muy significativo. Porque, como dices, el anticipo a negocios pequeños compromete demasiado su liquidez. Y eso puede llevar a la quiebra, puede llevar a desajustes permanentes que terminan en una quiebra también. Y el haber hecho esa medida creo que fue correcta de parte del gobierno. Ahora, la figura del anticipo, ¿por qué es necesaria?
Porque el gobierno necesita ingresos corrientes para poder liquidar sus compromisos. Entonces, el impuesto sobre la renta viene una vez al año. El ITEVIS, por la manera en que está estructurada y por todas las exenciones que hay, no es una fuente tampoco que represente la cantidad de ingresos que debería para el Estado dominicano. El anticipo que se paga de manera mensual es esa liquidez, ese cash flow del gobierno para poder saldar los compromisos. Sí, pero a digamos, costa de un de todos bolsillo los que no meses. tiene para poder anticipar. O sea, No, de claro. cara a pymes, te quiero decir. A nadie, no, sí, en el caso de las pymes era así, pero ya eso fue corregido. Ahora, bueno, a nadie le gusta pagar anticipo, yo lo pago, a mí Sí, tampoco me gusta, claro. pero entiendo Pero la tú estás necesidad en el lado de las cash grandes que empresas, tiene. Ricardo, Sí, por no, lo que veo. todavía, pero entiendo la necesidad del Estado de recursos, de liquidez, de recurrir a una figura como la del anticipo para poder contar con ese dinero y solventar compromisos corrientes. El problema es que el anticipo sale del bolsillo del pueblo y un Claro. pueblo que no tiene para dar, y entonces que No. ve su negocio que lo tiene que cerrar. Entonces es una medida que Y tiene además, realmente una doble vía y es más negativa. Lo más injusto de la figura del anticipo es que tú estás anticipando un impuesto sobre la renta de unas ventas que no has tenido. Ajá, y que no se Porque sabe que el año pasado fue bueno, no necesariamente este se lo sabe. Yo lo he Exactamente. vivido en carne propia, Ricardo. Es eso, O sea, es Lo fuerte. que ahí la administración tributaria debería de hacer, que hacen otros países, por ejemplo, si yo te acredito un monto por concepto de ese anticipo y resulta que este año no vendí lo mismo que el año anterior, esa diferencia, si yo lo exijo, deberían de devolvérmelo en efectivo, tal como yo lo pagué. Sí. Eso, por ejemplo, No, te lo dejan en balance. Te lo dejan en balance. Eso sucede, por ejemplo, en las administraciones tributarias de los grandes países, Estados Unidos, de los de la Unión Europea, y eso le da cierta, digamos que tolerancia y flexibilidad al contribuyente de decir, bueno, puede que ahora esté pagando de más, pero si llega al final del año y hay algo a mi favor, yo lo puedo cobrar de nuevo. El cheque viene para mí ahora. Claro, Entonces, pero la suerte es que se lo quitaron a las pymes, porque de verdad que Sí, ha sí, sido, sí, fue era una medida decisión- desesperada. Una decisión muy, muy acertada del Volvamos del a las gobierno. perspectivas 2020, porque fíjate, uno ve ahora también, mucha gente dice que la doctora Margarita Cedeño viene siendo como realmente la pieza de negociación para evitar una fracción en el PLD, una fragmentación. ¿Lo ves tú así? Bueno, mira, la vicepresidenta primero es la figura pública de mayor, de mayor nivel de aceptación. Lo ha sido en todas las encuestas en los últimos 4 años. De mayor aceptación, mayor De- que Leonel de y mayor que De Danilo. mayor aceptación, sí, y de imagen, o sea, en términos de favorabilidad. ¿Qué ha cambiado? Que ya ahora estamos cerca de un escenario electoral polarizado entre los dos líderes del PLD, y ya en el imaginario colectivo no se le ve a Margarita Cedeño con posibilidades reales de poder ser candidata presidencial. ¿Se ve como primera dama, dirías tú? O sea, ¿la ven como una alternativa a primera dama o fuera de...? Eso sería una consideración secundaria. Ajá. En un primer momento, lo que no la pueden asimilar es como candidata presidencial si Leonel Fernández también está en la contienda. ¿Por qué? Son esposos. Son esposos. Entonces, eso es lo que explica que en las encuestas últimamente ella haya descendido. No es necesariamente que su favorabilidad se haya visto impactada por algo, es simplemente que la proximidad con el torneo electoral y el hecho de que Leonel vaya a participar, la gente entiende automáticamente que ella está descartada por esa razón. Ahora, lo que ella expresó en estos días, yo pienso que nadie puede estar en desacuerdo. Que si el país está listo para un relevo generacional. Sí, yo entiendo que mírame sí, aquí. Claro. Sigue. Que si el país está listo para un liderazgo femenino. Pero claro, que y en sí. todas las industrias. Claro que Claro sí. que estoy de acuerdo. Entonces, yo pienso que se puede estar absolutamente de acuerdo con ella. Ahora, ella no dijo que ella iba a ser precandidata en el proceso Pero del la gente 2020. lo interpretó se interpretó así, de esa que manera. es una cosa interesante, Claro, ¿no? porque- Y que genera una situación única, diría Oh, yo, porque claro. imagínese usted, o sea, Ajá. Pero por un sería lado, posible eso, que pudieran ir los dos en contienda. yo no lo veo posible, No. porque ellos serían material de novela. O sea, por un lado está Leonel, el esposo, que ahora mismo en intención de voto lidera las encuestas, y por otro lado está Margarita Cedeño, la esposa, que en términos de imagen positiva y favorabilidad es la figura cimera en la opinión pública. O sea, es una pareja que realmente concentra, digamos, en una habitación, pues muchos de los activos positivos que se necesitan en la política. Claro. Un escenario muy interesante. Sí, muy sí, sí, interesante. óyeme, la verdad que sí, que parece una historia de novela, No, es una parece novela, una historia material de monárquica. película, claro. Sí, 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 sin lugar a dudas. Para cerrar, Ricardo, ¿cuáles son entonces, en tu modo de ver hoy, estamos a 18 meses de la 12 meses, 14 meses? Estamos a 14 14 meses sí. ya del 16 de agosto, proceso electivo. Del 20 de mayo. Exacto, del 20 de mayo Exacto. ya. Bueno, 16 de agosto ya sería la toma de posesión, Exacto. obviamente, del 20 de mayo. Sí. ¿Qué ves tú para esa fecha hoy por hoy, lo que se ve hasta ahora, lo que vislumbras? Lo que yo creo en este momento, con la información que tengo y con lo que observo,
a pesar de toda la alaraca reeleccionista que existe y que siempre ha existido cuando un presidente llega al final de su periodo, yo creo que el tema de la reelección no va a suceder. Yo no creo que el presidente Medina se aventure a otra cambiar la modificación Constitución. constitucional para presentarse de nuevo. Si eso es así y no hay una crisis económica significativa en el país y el PLD se mantiene unido, todo luce indicar que el próximo presidente será Leonel Fernández. En su cuarto periodo. En su cuarto periodo. Si los números se mantienen como están al día de hoy, no hay crisis económica y el PLD se mantiene unido. Entonces, en su cuarto periodo podría optar para un quinto periodo, porque la Constitución, en teoría, en ese escenario se lo permitiría. Si la Constitución no cambia, podría optar por una reelección en el año 2024, que sería para él un quinto periodo. Ya para cerrar, Ricardo, pues no te puedo dejar ir sin preguntarte esto. ¿Tú crees que debería salir el procurador de sus funciones luego de todo este incidente con la magistrada Germán? Debería de considerarlo. Yo creo que lo que fue una violación clara al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Toda la sociedad se lo ha reprochado. Si existiera un arrepentimiento real de ese error que se cometió, el paso natural, por lo menos en naciones un poco más avanzadas que la de nosotros, es la renuncia. La renuncia ya sí, dignamente. Tradicionalmente es eso. Bueno, pues así despedimos a Ricardo Pérez Fernández. Yo espero que tú vuelvas. Ya tú Cada sabes vez que que tú me eres de invites. Cavada y mío, Claro de que los sí. dos. No Nos hay vamos a una problema. pausa. Qué bueno es conversar con el queridísimo amigo Ricardo, que tiene tanta información, tanta luz y sobre todo que es tan equilibrado y justo en sus ponderaciones. Eso me encanta. Regresamos tras la pausa con Héctor Manuel Valdés y hablamos de la campaña Danos una mano de Save the Children, una campaña hermosísima, ya usted verá.